Muchísimas gracias. Buenos días. Antes de iniciar, permítanme agradecerle a la doctora Alma Rosa Sánchez y a la maestra Berta Mancilla la invitación de presentar este tema. Estoy muy agradecida con la oportunidad de compartir con ustedes y por el tiempo que hoy amablemente me brindan de esta manera remota. Si me permiten, voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a ver si ahí la están observando. Sí se ve, doctora. Excelente. Voy a nada más a mover, a checar que se cambie la diapositiva. ¿Están observando que se cambia la diapositiva? Sí, está bien. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Pues bueno, para iniciar, quiero fijar las expectativas de este tema. El día de hoy no me detendré en hablar en conceptos o definiciones a detalle y si me tienen un poco de paciencia, el día de hoy les voy a hablar de acciones y estrategias para la implementación de una atención centrada en la persona. Debo enfatizar que si bien esta plática pretende ser integral, no puedo captar toda la complejidad de la idea en 45 minutos. Sin embargo, vamos a brindar toda la información posible. Dicho esto, permítanme compartirles el objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión es revisar y analizar la atención centrada en el paciente para priorizar acciones en la implementación y mejorar resultados clínicos, experiencias positivas y de bienestar integral a las personas. Para ello, vamos a llevar esta agenda de la sesión en la cual vamos a abordar atención centrada en la persona. Vamos a hablar rápidamente de qué es, por qué es importante, los modelos de atención centrada en la persona, implementación de la atención centrada en la persona, dudas y cierre. Pero también vamos a estar interactuando. Considero que enriquece más cuando estamos interactuando y los quiero invitar a que puedan participar conmigo. ¿De qué manera? Les pido si tienen a la mano su celular para que podamos, antes de iniciar, también compartir, hacer un check-in, ¿no? ¿Cómo llego a la sesión? ¿Cuáles son mis expectativas? Y para ello le quiero pedir a la maestra Mancilla si me puede ayudar con un micrófono para preguntarle a las personas y poder abrir el micrófono y ver quién guste participar, compartir cómo llego a la sesión, cuáles son mis expectativas. ¿Alguien desea participar? Solamente una persona, allá Ay, arriba. adelante. ¿No? Elegimos a alguien. No hay problema. Yo creo que es muy temprano, A ver, probablemente. doctora, perdón, doctora, sí tenemos a alguien que quiere Ah, participar. excelente, muy bien. Adelante. Buenos días, doctora Castro. Como expectativas, me llama la atención atención centrada en la persona, cuando por definición de los constructos de calidad, pues está centrada precisamente en las necesidades de las personas. Entonces, tengo esa expectativa. La otra expectativa es de salud con discusiones en sus presupuestos van a favorecer que haya mejora en la calidad centrada en la persona. Hay cosas que no requieren de mejora en innovación tecnológica o algo que son de actitud. Aparentemente eso no cuesta, pero se requiere invertir en capacitación. Más sin embargo, en el contexto clínico de la realidad, hay muchas cosas que participan y que tienen que ver con financiamiento económico. Ese financiamiento económico, de acuerdo a los datos que están publicados en el Diario Oficial de la Federación, son menores a los años previos. Entonces, esa es la expectativa con la que llego. Ojalá pueda vertir conocimiento hacia eso. Gracias. Muchas gracias.
sí lo abordaremos también, platicaremos sobre este tema que nos está planteando. Estoy tomando notas para enfatizarlo en la plática. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más desea compartir y participar? No, ¿Cómo llegamos a la sesión? Yo llego emocionada por estar con ustedes para poder conocer y compartir, pues obviamente todo lo referente de dudas sobre este tema. Muy bien, agradezco la participación y vamos a continuar. doctora, tenemos participación de otra persona. Adelante, perfecto. Bueno, pues buenos días, soy la doctora Laura Reyes de aquí del hospital, soy la jefa de servicio de audiología y pues yo llego con la expectativa de saber cómo aplicar pues justamente esta calidad cuando a veces pues hay falta de insumos, desmotivación en el personal, como que se confunde a veces lo que es calidad con que te guste tu trabajo o ser sonriente aunque lo hagas mal, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente motivar y generar en cada uno pues de las personas que colaboran en la atención de nuestros pacientes, para que realmente sea una actitud y un compromiso pues de vida, ¿no? En lo que cada uno hacemos. Claro que sí. Ujú. Muy bien. Estoy tomando nota para durante la sesión puntualizar. ¿Alguien más que guste participar? ¿Alguien más desea participar? No, doctora, por el momento no. Agradezco mucho las participaciones, pero también me gustaría que participemos en línea. Quiero pedirles que por medio de su celular puedan accesar con este código QR a a nuestra primera pregunta para el día de hoy. Por favor, si todos son tan amables de participar en escaneando el QR, quienes tengan a la mano su celular, gracias. Muy bien, vamos tomándonos un tiempo para poder contestar. Ya están llegando las respuestas. Muchas gracias. Muy bien, estamos observando cómo están. ¿Qué es lo más importante para mí en esta sesión? Podemos observar cómo está cambiando este mapa de palabras en el que estamos viendo que lo más importante en este tipo de sesiones y en especial en esta que habla sobre la atención es aprender. Yo creo que todos, incluso una servidora, busca aprender y estar en constante crecimiento para mejorar cuando hablamos del tema y la manera en que transmitimos los mensajes, que eso también es muy importante. Si observan, tenemos de cómo estrategias, de cómo poder aplicar, compartir herramientas, el poder aplicar es una palabra de las que más se repiten, estrategias de cómo poder aplicarlo, aprender de innovación, comprender el tema, sensibilizar,
cómo aplicar el modelo, reaprender cuál es el interés o el apoyo que tengo, una atención personalizada, la capacitación, que sirva la información. Eso es lo que buscamos, que sirva la información. Tenemos también al Hospital General de México como una de las palabras que están aquí, rectificar, nuevas herramientas, identificar puntos clave que sirva para la información y la calidad de los pacientes, ¿no? Entonces, veamos las respuestas y vamos a tener más respuestas conforme vayamos en esta sesión, porque la intención es que podamos tener una sesión interactiva, amena, y poder hablar del tema. Voy a volver a colocar mi pantalla, me avisan si tengo algún problema en el momento de estar cambiando las slides, por favor. Y entonces, esto es lo más importante. Yo creo que conocer las expectativas que tenemos acerca de reuniones como esta, se puede pasar y trasladar a hablar con el paciente, ¿no? Y también el poder saber cómo estamos nosotros es un punto de partida para poder brindar una atención centrada en la persona. Algo importante en la atención centrada en la persona que vamos a observar, y ustedes lo han escuchado también antes, es la palabra, el poder de la empatía. Y la empatía no nada más tiene que ser reflejada hacia el paciente, sino la empatía, y para poder buscar la empatía para brindar al paciente es necesario iniciarla con nosotros y después con nuestro equipo para finalmente llegar con el paciente. Cuando hablamos de una atención centrada en la persona, me gustaría que podamos recordar que nuestra práctica profesional, algún momento en el que se sintieron especialmente conectados con un paciente. En 3 palabras, ¿qué hizo que ese momento fuera tan emotivo? Y les pido por favor que nuevamente podamos utilizar nuestro celular para poder interactuar en esta segunda pregunta. ¿Qué hizo que ese momento fuera tan emotivo para ti? Ya sea cuando fuiste estudiante, cuando empezaste a la residencia o cuando iniciaste tus primeros años, después o actualmente en este momento o durante la atención en el día que se sintieron especialmente conectados con un paciente. Ustedes pueden decir, bueno, tal vez no, nosotros no vemos eso en la práctica o no me ha tocado, no presentamos o no conectamos con los pacientes o no, no nos toca ver a los pacientes. Pero si no es con el paciente y no tienes contacto con el paciente, con tus compañeros, ¿cuáles serían un momento entre compañeros que haya sido memorable para ti, que fuera tan emotivo? Y entonces podemos observar qué es lo que hizo que ese momento fuera tan emotivo. El ayudar, el diagnóstico cercano, el ver su recuperación, la confianza en su equipo, que perdió a su esposa, que hubo gratitud, que hubo escucha activa. Esto es muy importante, lo de la escucha activa, que es una acción que refleja, y así es una de las acciones para ser empáticos, ¿no? Saber que podía ayudar, sentir su emoción, el sufrimiento, cuando alivió su dolor, conexión interpersonal, empatía, lo que ahorita hablábamos de la importancia de la empatía, que los pacientes se amaban, la esperanza, la amabilidad, el respeto, la estabilidad, el servir, también es un motivante para nosotros en salud. Estaba chiquita, la gratitud de los pacientes, el comprender el por qué, identificarme. Estos son también palabras que se relacionan
con que un momento sea muy emotivo. La empatía es una de las emociones o de las acciones que nosotros sentimos cuando estamos brindando una de la atención. Sin embargo, en salud siempre vemos que en nuestro entrenamiento nos hablan de que a veces no es necesario y que no debemos involucrarnos con nuestros pacientes porque puede nublar el criterio médico. Actualmente la evidencia ha mostrado que entre mayor conexión, entre mayor empatía sintamos, al brindar una atención centrada en el paciente, centrada en la persona, más allá del paciente, sino verlo como una persona, esto nos brinda una mejora en la seguridad del paciente, nos brinda una mejora en sus resultados clínicos y nos brinda una experiencia del paciente más positiva durante la atención. Entonces, pero vámonos por partes. Vamos a hablar de la atención centrada en el paciente, un breve recorrido porque les platicaba que vamos a enfocarnos y esta plática hay poco tiempo para todo lo que queremos platicar el día de hoy. Entonces, para poder hablar sobre la atención centrada en la persona, hay que identificar que la persona tiene su origen en la filosofía y denota más que lo más importante del ser humano, que es el respeto, la dignidad y la compasión. Y en muchos foros y conferencias se habla de la atención centrada en la persona, pero al momento de llevarla a la práctica es muy complicado y es difícil. Este es un término que, si bien podremos decir que no es tan nuevo, pero sí tiene un impulso en la actualidad, en estos días, cuando hablamos de una atención centrada en la persona. Y aquí, antes de entrar a centrado en la persona, retomaré lo que hablábamos de por qué estamos hablando de atención centrada en la persona si todo lo que hacemos en calidad ya es centrado en la persona. Pues la atención centrada en la persona es una respuesta a las necesidades actuales de la dinámica de atender a los pacientes. Si bien nosotros podemos hablar que vinimos de una atención tradicional en donde no se ve bien la presentación, me están avisando que no se ve bien la presentación. No, doctora, no la tenemos. Ah, ya, es que están viendo también mis notas. Es que si no hablo mucho, necesito mis notas para tener. Ok, entonces les platicaba que si nosotros venimos de una atención de un modelo centrado, de un modelo de atención tradicional centrado en el médico, y les voy a explicar por qué centrado en el médico, porque llegaba el paciente y nosotros lo que hacíamos era preguntarle, ¿tiene dolor? ¿Desde cuándo? ¿En dónde? Ok, lo que sigue, aquí se va a tomar esto y la veo el próximo mes. A una atención centrada en el paciente, cuando nos empezamos a dar cuenta que había eventos adversos y que teníamos que tomar en cuenta al paciente. Y empiezan estas campañas a partir de los 90, de los 2010, en las que teníamos que incluir al paciente, preguntarle cómo está. Y ya pasamos de una atención tradicional en donde el médico era quien decía hasta cómo te tenías que sentir. No, señora, el dolor que usted siente no es de esa manera. Pasamos a una atención en donde se le preguntaba al paciente, bueno, cuénteme, ¿cómo está, cómo se llama usted? No. Y entonces empiezan a implementar barreras de seguridad. Cuando hablamos de cuál es su nombre, me puede decir su nombre y su fecha de nacimiento. Cuando empezamos a hablar de la educación y evaluar si habíamos tratado bien al paciente o no, es cuando incluimos la atención centrada en el paciente. Cuando hablamos de una atención centrada en el paciente, también hay empatía, como en una atención centrada en la persona. Sin embargo, en el paciente, todavía en ese modelo estábamos centrándonos en un episodio, en un estado agudo, en ese momento con el paciente, y la empatía se enfocaba principalmente en la enfermedad, en curar la enfermedad. Sin embargo, como pasa el tiempo y las necesidades del paciente se van haciendo más detalladas o se van haciendo más visibles, sobre todo en las enfermedades crónicas, en donde el paciente ya decía, es que
no, doctor, vea, yo necesito esta atención, vi que a una conocida que tiene también esta enfermedad le dieron tal tratamiento, ¿por qué no me lo da a mí? Y empezamos a ver pacientes, sobre todo pacientes crónicos y en demencia, que es donde empieza la atención centrada en la persona, a conocer y a querer estar más involucrado en su atención, a tener más voz, a buscar recursos e incluso a organizarse fuera de la atención. Es cuando también vemos como redes y estos iniciativas como Patient Like Me, en donde se conectan a los pacientes con investigación acerca de sus enfermedades crónicas, donde exigen de, oye, pero es que ya me tardaron 3 meses y no me ha pasado con mi especialista, yo debería de estar teniendo una atención. Y es cuando empieza a surgir la necesidad de una atención centrada en la persona. Cuando hablamos de una atención centrada en la persona, hablamos de el paciente como un todo, más allá de la enfermedad, y no solamente en esta atención hospitalaria, sino que buscamos que en todo el continuo de su vida esté el paciente presente, respetando lo que más le importa al paciente para recuperar su salud. Y eso es algo que en atención centrada en el paciente no se tenía. Eso viene con la atención centrada en la persona, en el momento en el que empezamos a ver que el paciente también puede contribuir y lo que busca la atención centrada en la persona es que el paciente sea líder. Y hablamos entonces de un empoderamiento distinto al que se hablaba en una atención centrada en el paciente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de empoderamiento es ceder poder al paciente. Y eso es lo más complicado de hacer, sobre todo yo como médico, sobre todo en una cultura en donde está tan con esta paternalización, perdón por la palabra es muy paternalista el enfoque donde queremos nosotros ser quienes liderean la atención del paciente. Entonces, para poder entender la atención centrada en el paciente, vamos a conceptualizarlo. Esto que les voy a presentar no es una clasificación, es una manera de explicar y poder entender mejor por qué es centrado en la persona y poder identificar las estrategias a donde van dirigidas. En un paciente, como consumidor, vemos que está la elección. Cuando hablamos de que en un paciente está la elección, es porque el individuo puede ejercer su derecho de tomar decisiones sobre el proveedor que desea consultar. Él es quien busca, quien liderea, quien elige a los médicos. Y esto los vemos cada día más, por ejemplo, en la atención al parto, en los chats, por ejemplo, de lactancia, en donde las mismas redes de apoyo que hay te van diciendo, oye, es que el pediatra me quiere dar fórmula porque mi hijo al parecer no está llenando. Y la misma red de apoyo le dice, oye, no, pero es que la última evidencia, lo que mi médico me dijo, es que la lactancia debe de ser hasta los 2 años, mínima recomendada. Y es entonces cuando dicen, ¿sabes qué? No, mejor ve con este otro pediatra que sí sabe de lactancia, que tiene un entrenamiento en lactancia materna. O en los pacientes que buscan un parto natural. Y entonces toman la decisión de investigar quiénes son los ginecólogos que realmente están atendiendo partos entre los mismos conocidos, entre las mismas mamás de lactancia. Oye, fíjate que tal doctor al final me metió miedo y me dijo que tenía 2 circulares de cordón y la verdad es que me hizo cesárea. Y mi otro médico ginecólogo me dijo que eso no es una razón para no tener un parto. Y entonces las mujeres o los pacientes empiezan a tomar la elección como pacientes, como consumidor, un paciente empoderado, aquel que toma decisiones con base a la evidencia, con base a investigaciones o lo que pueda él encontrar. Es un paciente educado, no es un paciente cualquiera, es un paciente que les comento, son pacientes que ya incluso son pacientes con enfermedades crónicas, donde conocen más de la enfermedad
que el médico que en ese momento les tocó, ¿no? Cuando hablamos de una responsabilidad forzada es cuando el paciente no está empoderado y pueden decir, no, es que yo le expliqué y el paciente le eligió, por ejemplo, en el consentimiento informado, cuando dices, estos son los riesgos, usted necesita tal cesárea, por favor, firme de que está de acuerdo. Y el paciente dice, pues no me queda de otra, lo voy a firmar porque tengo miedo, fue muy rápida la explicación, pero esa es una responsabilidad. Sí eligió, pero fue de una manera forzada, porque no le quedaba de otra, porque no tenía mayor información y porque ya estaba en ese momento y era necesario, ¿no? Cuando hablamos del paciente como ciudadano, es cuando el paciente tiene voz y él toma decisiones y participa en órganos de toma de decisiones de cómo organizar la atención o la atención que le van a brindar o que van a brindar en algún programa. Y aquí es cuando hablamos de estos clubes especiales donde hay hospitales que ya tienen, no sé, el club amigo de audiología, por ejemplo, y estos pacientes acuden periódicamente, se les pregunta, se hace entrevistas, se revisa con ellos, por ejemplo, el diseño de una nueva área, y es cuando empiezan los codiseños, el codiseño de un servicio o incluso el de un área. Y ellos pueden estar en los comités. En atención centrada en el paciente, hablábamos de el comité del aval ciudadano, por ejemplo, en donde él iba y hacía encuestas y preguntaba. En la atención centrada en la persona, el ciudadano o el paciente como persona se ve como un ciudadano involucrado en tomando decisiones, organizándose, por ejemplo, estos pacientes de cáncer que se organizaban y podían ir a donde se realizan las leyes en nuestro país y poder exigir y poder preguntar y hacer iniciativas en cuanto a la salud, ¿no? Esta es otra parte de cómo podemos ver la atención centrada en la persona. Y después vemos la coproducción, que la coproducción y el codiseño es de lo que más se habla. Pero si ven, solamente es una partecita de la atención centrada en la persona. Y por lo general, todas las estrategias se enfocan a cómo coproducir, cómo hablar con el paciente, cómo podemos incluirlo en el desarrollo de alguna política o de algún protocolo de atención a él y a su familia. El paciente es como participante. En estos roles que vemos o en estos roles que puede tener el paciente, no son primero uno y luego otro. No es primero una elección, una voz o una coproducción. No, pueden estar sucediendo al mismo tiempo en el mismo paciente o a veces nada más son solo pacientes que están como voz. Y hay estrategias para fomentar que los pacientes con información, educados, empoderados y tengan la habilidad y el conocimiento de poder levantar su voz y poder participar en las decisiones sobre su salud. También hay estrategias para que el paciente y el personal de aprendan, porque es una cohabilitación, es coparticipar, es aprender de cómo yo como personal de salud dejo y comparto responsabilidad con el paciente para poder coproducir un servicio o brindarle la atención a ese paciente. Cómo lograr una atención o una decisión compartida en ese momento para el paciente y poder elegir un tratamiento adecuado. Entonces, estas necesidades, estos roles que vienen para la atención centrada en la persona, obviamente que no cualquier paciente lo va a desarrollar, no cualquier personal de la salud va a tener la habilidad para poder llevar a cabo y poder incluir al paciente en la coproducción. Esto es para conceptualizar. Hay estrategias que podemos aplicar en coproducir, en generar voz y que el paciente tenga el conocimiento para tomar elecciones. Sin embargo, vamos a hablar de definido en la persona. Actualmente no hay un consenso que nos hable de cómo o qué significa una atención centrada en la persona. Sin embargo, la más completa que he encontrado hasta el momento es que la atención centrada en la persona ayuda a las personas a desarrollar conocimientos, habilidades y la confianza que se necesita para gestionar y tomar decisiones informadas de manera más eficaz sobre su propia salud. Está coordinado y adaptado a las necesidades del individuo y
lo que es más importante, garantiza que siempre sean tratadas con dignidad, compasión y respeto. Es decir, si yo soy una organización que se dice que brinda una atención centrada en la persona, yo tengo estrategias al nivel micro, meso y macro de la organización para que las personas, tanto profesionales de la salud como el mismo paciente y su familia, desarrollen los conocimientos, es muy importante, las habilidades, pero también la confianza para poder gestionar y tomar decisiones informadas. Es decir, hay una preparación antes, hay una capacitación, una habilitación y la confianza. A veces nosotros somos los primeros que demeritamos al paciente y generamos esta incertidumbre y no le brindamos la confianza de tomar las mejores decisiones. Aquí lo que se busca es reforzar esa confianza a través de acciones muy básicas, como por ejemplo la estrategia de pregúntame 3 veces, ask me 3. Es decir, que al paciente cuando llega y que tú ya le explicaste el consentimiento informado y el paciente te dice, no tengo dudas. De verdad no tiene ninguna duda, señora, fui muy clara. Sí, todo fue muy claro, muchas gracias. Pero lo que no sabes es que ese paciente es introvertido y en ese momento estaba muy nervioso y no pensó en ninguna pregunta. Entonces, una estrategia, una acción que podemos hacer para poder fomentar esta confianza en los pacientes de preguntar es, hágame 3 preguntas. Al principio el paciente puede decir, ¿qué? Pues, ¿qué preguntas? Pero ya sabrá que en esa organización, la siguiente vez que vaya, le van a decir lo mismo. Hágame 3 preguntas de lo que le acabo de explicar. Las que quiera, puede ser repetirlas, no importa. 3 preguntas de lo que le acabo de platicar. Y así estamos generando. Esta es una acción ligada a una estrategia para generar confianza en el paciente y las habilidades para buscar el conocimiento, brindarles a ellos el conocimiento y poder involucrarlos y que ellos sean los líderes de su propia atención. Siempre buscando respetar la dignidad, la compasión y el respeto. Ahora, los 4 principios de la atención centrada en la persona son que debemos siempre de estar buscando y asegurándonos en cualquier implementación que hagamos de una atención centrada en la persona, es que la atención sea coordinada. Y como estamos hablando diferencia del paciente, no nada más es coordinada en ese momento de hospitalización con el médico, con los demás, con la enfermera y con los demás profesionales de la salud. Hablamos que la atención es coordinada y nos vamos en un continuo de vida del paciente, si lo recuerdan que les explicaba, y lo vemos en todos los niveles. Cómo la atención es coordinada en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y cómo regresa al primer nivel. Buscamos acciones que fomenten, porque ahorita no lo tenemos, pero buscamos estrategias de acciones que fomenten que la atención es coordinada. ¿Cómo estoy yo identificando las necesidades de coordinar la referencia de un paciente que ya fue dado de alta de mi hospital a su unidad de primer nivel? ¿Estoy dando seguimiento? ¿Lo estoy haciendo adecuadamente? ¿Cumplí las expectativas? ¿Está llegando el paciente allá? ¿Cómo me cercioro? ¿Cómo lo mido? La atención es habilitadora. No solamente es tener el conocimiento, sino que el paciente sepa dónde buscar la información, dónde él puede seguir conociendo de su enfermedad. Y va más allá que poner y enseñarle sitios en internet o una plática como es centrada en el paciente que brindábamos, nos sentábamos en el cuarto del paciente y le brindábamos una plática y le explicábamos, mire, esto es lo que ustedes los cuidados. No, es habilitadora. Es como yo estoy haciendo que este paciente adquiera la habilidad de en su casa poder realizar una dieta balanceada para que ayude en su dieta y en su diabetes, ¿no? Y también donde él puede consultar cómo tener la información. Por ejemplo, no solo en Google y entrar y lo que diga TikTok, no, o sea, llevarlo a las páginas especializadas especiales para los pacientes, con lenguaje para los pacientes que los habiliten en su enfermedad. Por lo tanto, vamos haciendo la atención personalizada. Por ejemplo, lo que decía en una atención de parto humanizado,
o parto natural, cuando hablamos de este parto respetado, hablamos de qué es una atención personalizada, qué le gusta a la paciente, cuáles son los mecanismos que ella utiliza para disminuir el dolor, para acoger el dolor, cuáles son sus creencias, cuál es su estado actual emocional que ayuda a que más rápido se desencadene el parto. Estoy teniendo una atención de dula, que todo esto que les comento, hay una revisión sistemática que habla sobre el impacto y la disminución de las cesáreas. Entonces, todo es basado en ciencia, por supuesto, pero buscando que sea coordinada, habilitadora, personalizada y siempre tratada con dignidad, respeto y compasión. ¿Ustedes qué opinan? ¿La empatía se puede enseñar o es algo innato? Ahorita veíamos la importancia de la empatía. ¿Ustedes qué opinan? Los dejo a su reflexión porque hemos encontrado que la empatía, lo que dicta la literatura es que realmente no nos damos cuenta cuando somos empáticos y que en la salud hay estudios que evidencian que no sabemos cómo ser empáticos y brindar una atención humana. Algunos lo hacen por coherencia y piensan que solamente sonreír y es ya atender de una manera digna y respetuosa. Sin embargo, va más allá de solamente sonreír, va más allá de hablar bonito, incluye la seguridad del paciente, como lo decía la doctora Reyes, de que primero no hay una atención centrada en la persona con empatía si no hay seguridad del paciente. Es muy cierto lo que comentaba y ahorita enfatizaremos en ello. ¿Por qué es importante la atención centrada en la persona? Porque tenemos beneficios en los resultados clínicos. Si bien ahora en el 2024 hay muchos estudios que hablan de los beneficios clínicos, también se reconoce que hay una oportunidad de mejora en la manera en que se hace investigación con estos resultados clínicos. Sin embargo, ya encontramos resultados significativos en cuanto al aumento de la resiliencia en los pacientes cuando se les da su diagnóstico, cuando se habla de su enfermedad, en la disminución de niveles de síntomas depresivos, que obviamente van ligados al cuidado que el paciente está teniendo, a su adherencia al tratamiento, a disminución de las complicaciones y, por ejemplo, en pacientes diabéticos, disminución de su hemoglobina glicosilada, ¿no? También vemos que hay una disminución de eventos adversos prevenibles y no prevenibles. Si en la época de la atención centrada en el paciente veíamos que incluirlos disminuía los eventos adversos, ahora, con la atención centrada en el paciente, hay evidencia de que los eventos adversos prevenibles y no prevenibles disminuyen, sobre todo aquellos que tienen un daño severo. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando brindamos una atención personalizada, coordinada, habilitadora, con dignidad, respeto y compasión, que para en México no hay una traducción al español de compasión, la podemos llamar, y el doctor Enrique Ruelas la llama una empatía proactiva. Hablamos de cuando estamos brindando esta atención, generamos confianza con el paciente y entonces el paciente tiene la confianza porque tenemos esta conexión humana con él, porque lo vemos a los ojos, porque escuchamos activamente, porque estamos interpretando su lenguaje corporal y hacemos la mejor manera de mandar la información al paciente observándolo en el momento, ¿no? Viéndolo a él en ese momento. Eso genera confianza con el paciente, hace las preguntas, habla. Hay también una confianza por parte del médico a hablar de los resultados que se van a lograr reales y no expectativas que no se van a cumplir. Tenemos también la mejora de la experiencia de las personas con reducción de los costos de la atención, obviamente por la disminución de las complicaciones o de los eventos adversos. Y hay aumento también de la satisfacción del paciente y hay una experiencia positiva del cuidado. Hay una diferencia en satisfacción en la satisfacción del paciente y cómo se mide y lo que es la experiencia del paciente. Y la atención centrada en las personas nos habla de que hay experiencias positivas durante el cuidado, pero no solo con el paciente y su familia, sino también con el personal de salud,
Con el personal de salud también podemos ver una mejora de la calidad de vida, reducción del burnout, mejora del ambiente de trabajo en el que estás cuando metemos la empatía y la empatía proactiva, el respeto, la dignidad y la compasión, como les decía, que es uno de los pilares de la atención centrada en la persona. Cuando nosotros aplicamos empatía para nosotros mismos al momento que te levantas en la mañana, te ves y dices, ay, Cintia, el vestido ya no te quedó, mira nada más, hay que bajar de peso. En lugar de, oye, pues mira mi cuerpo, me aguantó todo este tiempo, me está brindando la oportunidad de levantarme el día de hoy, estoy sana. Y así poder aplicar la empatía con el personal que está de nuestro equipo y finalmente llevarlo al el paciente. Yo siempre digo que cuando intentamos de una manera consciente, que esa es otra de las características de una empatía en la atención centrada en las personas, que es una empatía consciente, que son pasos establecidos que aprendiste y que de una manera consciente aplicas cuando estás con el paciente. Nos toma tiempo, nos toma tiempo como personal de salud porque nuestra vida es toda agitada, toda rápido y ya viene el siguiente paciente. Pero eso es una de las barreras que hablaré más adelante y cómo no es una barrera, ¿no? Entonces, hablamos de que la mejora del bienestar de las personas ya está documentada como una necesidad. Y luego vemos también, como les decía, disminución del estrés en el área laboral e intento de irse del hospital en el personal de salud. Obviamente no quieres estar en un ambiente tóxico. Vemos que implementar estrategias para una atención centrada en la persona, pensando en el paciente, tiene un impacto en la persona, el profesional de salud. Porque estas iniciativas siempre hablamos del front line y las atenciones directas al paciente, pero también es importante hablar de las iniciativas a nivel, a nivel directivo, ¿no? Vamos a hacer un diagnóstico rápidamente, vamos a hacer un ejercicio, perdón, vamos a utilizar nuevamente Mentis y vamos a el celular. Eres un profesional de salud y tienes un paciente masculino de 65 años con diagnóstico de diabetes tipo 2, hipertensión y obesidad. Piénsalo. ¿Qué suposiciones harías sobre su vida, personalidad o necesidades? Estás viendo aquí a un paciente. ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente de que está pasando por este paciente y lo que tú le vas a dar y lo que el tratamiento, las recomendaciones que le vas a dar? ¿Alguien que guste participar? Ok, por tiempo me voy a adelantar, pero yo espero que ustedes ya lo tengan ahí, lo vieron, lo estás viendo al paciente que te imaginas que hay detrás y a lo mejor no te imaginas, supones porque ya lo viste en otros pacientes, ¿no? Pero él es don José. Él es un profesor de música que le encanta tocar la guitarra, vive solo, le gusta cocinar platillos mexicanos, pero no sabe cómo hacerlos más saludables. Su preocupación no es la diabetes, sino que puede perder movilidad y no seguir enseñando música a sus nietos. Esto nos habla de las motivaciones que tiene el paciente para continuar, para buscar los conocimientos, para obtener las habilidades, para generar la confianza, empoderarse de su salud y poder tener una atención centrada en la persona. ¿Cómo cambia la percepción sobre el paciente ahora que conoce su historia? Ahora, ¿tú crees que este paciente que no sabe cómo hacerlos más saludables va a comer más saludable? ¿Que va a tener un impacto su dieta en el tratamiento? Que por más que le expliques, oye, oiga, don José, por favor, es que deje de estar comiendo tantos carbohidratos. O sea, él tiene las ganas, está motivado, pero está frustrado porque no sabe cómo hacerlos más saludables. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que más le importa, señor don José? ¿Qué es lo que más le importa en este cuidado de la atención? Aunado y balanceado con lo con lo que necesita el paciente, con los recursos que tiene la organización. Porque cuando hablamos de
qué es lo que más le importa al paciente es cuanto a su salud, pero es entonces donde entra la gestión de los recursos que tengo actual, el mejor uso de los recursos con lo que tengo, brindar la atención al paciente centrada en la persona. Y aquí me hacían la pregunta de con los pocos recursos que tenemos, esa misma pregunta nos la hacíamos en el 2010 cuando llegó seguridad del paciente. No me dejarán mentir aquellos que ya se dedican a la calidad y llevan tiempo aquí cuando hablaban de que, o sea, es que no tenemos recursos, no tenemos sanitas, no tenemos jabón líquido, no tenemos alcohol. Pero déjenme decirles que desde ese entonces ya había acciones para poder lavarte las manos con bajos recursos y lo tenía publicado la Organización Mundial de la Salud. No porque tengas menos recursos, no puedes hacer seguridad del paciente. Seguridad del paciente, por definición de la Organización Mundial de la Salud, es con los recursos disponibles, con el conocimiento que tengas en el lugar donde estás ubicado, disminuir el riesgo de daño al paciente, ponderados con el cuidado y el daño que puede tener. Cualquier acción que hagas de prevención para disminuir el riesgo de daño al paciente es importante y es una no obligación, es la meta que debemos de tener como personal de salud. Es lo mismo en la atención centrada en la persona. Con lo que tienes, el conocimiento que tienes en el área en el que estés, en el nivel en donde estés, busca las acciones que van a lograr una atención coordinada, personalizada, habilitadora, con dignidad, respeto y compasión, que son los 4 pilares de la atención centrada en la persona. Y luego vemos detrás de cada diagnóstico hay una persona con una historia única. Escuchar esta historia es el primer paso para una atención. ¿Cómo se puede integrar este enfoque en la atención clínica diaria? ¿Cómo pueden ustedes, y aquí vamos a tener otro ejercicio por tiempo, lo voy a brincar, pero lo quiero dejar de reflexión para ustedes. ¿Cómo puede integrar este enfoque en la atención médica diaria? Modelos de atención centrados en la persona. Modelo o programa. Algunos hablan de modelo, otros hablan de programa. Cuando hablamos de modelos es porque es la manera en que los servicios de salud entregan o brindan a los individuos y a las poblaciones una experiencia de cuidado en diferentes estados de su enfermedad. Son diseñados para que el paciente tenga el mejor cuidado en el mejor momento con el equipo que tienen en el momento, ¿no? Y está diseñado con recursos y metas estratégicas. Y los programas están ligados a una estrategia y tienen también proyectos que pueden o no ser temporales. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Un modelo, un programa o una cultura? Les voy a dar este ejemplo en cardiología. En cardiología podemos ver cómo en este 2023 ellos revisaron de todos los modelos que existen de atención para los pacientes cardiovascular y encontraron que la atención centrada en la persona integraba y brindaba mejores resultados para el paciente y una mejor experiencia en la atención. Las acreditaciones también son importantes y dentro de la atención centrada en las personas tenemos a Joint Commission International, quien tiene su enfoque más en la seguridad del paciente. Sin embargo, algunos de sus estándares nos llevan a la coproducción y al codiseño. En Accreditation Canada es una acreditación privada para todo el hospital. Ellos sí, en todos sus estándares meten el enfoque centrado en la persona, se enfocan en una cultura centrada en la persona, tanto para el personal de salud como el paciente. ISO 7101, que ya tiene criterios establecidos para la atención centrada en la persona. Plan Tree, que es específica para empatía y humanización. Proyecto UCI, que nada más en terapia es humanización. Causa, que nosotros lo que buscamos es certificar organizaciones que tienen las competencias para brindar una atención humana, que eso implica el código humano. Magnet Recognition Program también es otra de las acreditaciones que buscan
certificar que haya una implementación de la atención centrada en la persona. ¿Cómo se puede lograr? Primero tenemos que identificar qué cambios culturales vamos a promover, empezando desde el liderazgo. El liderazgo debe ser un liderazgo que le llaman ahora compasivo, pero hablando de la compasión de que es la empatía proactiva. O sea, te pones en los zapatos del otro, pero haces algo para ayudarlos. Entonces, ¿qué cambios culturales? Una más empática, una más enfocada también a los resultados, más a la innovación, una cultura enfocada más a la innovación, disminuir la cultura más jerárquica, esos serían los cambios culturales que hay que promover. Barreras de la implementación, es decir, no tengo tiempo, no tengo recursos, el de las personas no están interesadas en la atención centrada en la persona. El burnout, o sea, hay que decirlo, no es que no tenga tiempo y no me importe, es porque la falta de recursos hace una carga extra que me aflige como personal de la salud y causa un burnout. Esas son barreras de implementación. Por lo tanto, hay que buscar estrategias más efectivas en tanto en el liderazgo como en el mesosistema, macrosistema, mesosistema y en el microsistema. Ahorita voy a ponerles un ejemplo de eso. Integración de la voz de las personas, muy importante, no nada más por medio de encuestas. Invítalos, llévalos, siéntate, platica con ellos, acompáñalos en una consulta para poder integrar la voz del paciente. ¿Qué cosas son lo que más le importa al paciente? Y de esas, ¿qué puedo hacer ahorita con lo que yo tengo, con los recursos que tengo en este momento? Lo que es muy importante es el liderazgo comprometido. No nada más es de abajo para arriba, es de arriba hacia abajo. Y esto lo dice la OSD desde el 2020. Calidad y todas las iniciativas de calidad inician con el liderazgo comprometido. Y desde ellos tener un liderazgo compasivo y medir la manera en la que ellos escuchan a su personal, en la manera en que los tratan con dignidad y respeto, en la manera en que facilitan los recursos disponibles para el personal de salud, lo que haya, porque el liderazgo también tiene retos muy importantes en la actualidad que son difíciles. Por lo tanto, el liderazgo lo que debe hacer es fortalecer la comunicación. Entre menos recursos haya, mayor comunicación con el personal. No tenemos esto, ¿cómo le podemos hacer? Involucra, dinos, retroalimentanos. ¿Cómo podemos lograr que tengamos tal servicio o brindar esta atención? Con un lenguaje claro, con una escucha activa, con una toma de decisiones compartida en la que pues nomás hay esto, ¿cuál le damos prioridad? ¿A esta o a mejorar quirófano o a mejorar consulta externa? Y entre todos tomar la decisión. Capacitación al personal de salud en atención centrada en la persona. Es muy importante, ahorita lo decía el compañero, talleres de humanización en atención. En Coursera, en edX, ya hay cursos gratuitos que hablan sobre atención centrada en la persona, sobre empatía y sobre humanización. Es cuestión de que la hospital se organice para brindar espacios y lugares, ligas este es un curso que todos vamos a tomar y den seguimiento, gratuitos, en línea. No requieren grandes recursos. Y ustedes mismos, con investigando en estas sesiones, es un paso que están realizando, invitar a más personas o ustedes mismos, revisión de artículos sobre la implementación de atención centrada en la persona en países de bajos recursos. Ya hay estudios sobre esos. No me va a dar tiempo poder compartir y presentar, pero existe. Liderazgo comprometido, capacitación del personal, diseño de protocolos, involucrar. No hay atención centrada a la persona si no se involucran a las personas, familiares, pacientes y personal de salud, y medir resultados. Este es un artículo que habla de estrategias de multinivel para poder mejorar la atención centrada en la persona a tiempo en el cuidado de pacientes de osteoartritis en mujeres, ¿no? Y aquí podemos observar cómo están las barreras que ellos enfrentaron como pacientes, como médicos y como sistemas. Pero en este otro artículo de Santana, esta nos brinda como pasos y que siempre nos fijemos en primero estructura, procesos y resultados. Tenemos la cultura. Lo primero es cambiar los hábitos de nosotros
para poder crear la cultura. ¿Y cómo se hace? Pues educando y practicando la empatía sobre todo, ¿no? Y luego tenemos también, ¿qué pequeño cambio podría implementar mañana mismo para ser empáticos con las personas? Te voy a decir cuál. Tómate menos de 40 segundos de toma ser empático con tu paciente. Tómale foto a esto cuando estés a punto de dar cualquier diagnóstico, porque no sabes si ese diagnóstico al paciente realmente le va a afectar, lo va a estresar o le va a ser indiferente, ¿no? Así sea para ti el diagnóstico que das todos los días, diabetes, o sea, a todos los pacientes yo lo digo, ya todo el mundo tiene diabetes, sí, pero a Cintia Castro es la primera vez que se lo van a decir. Y ella ya sabe porque su familia tuvo diabetes, en dónde termina un paciente con diabetes. Entonces, tómate el tiempo y te toma menos de 30 segundos. Decir, esta es una experiencia difícil para usted y quiero que sepa que estoy aquí con usted. Algunas de las cosas que le voy a explicar tal vez sean difíciles de entender, así que quiero que se sienta cómodo para detenerme si algo que digo es confuso o no tiene sentido. Estamos juntos en esto. Y también pregúnteme 3 dudas que usted tenga. Y aquí les digo, dudas, pregúntenme una al menos para luego tener el cierre, porque ya se me acabó el tiempo. No sé si tengamos tiempo para dudas, maestra, si no me voy al checkout. ¿Qué me llevo de la sesión? ¿Cumplió mis expectativas? ¿Cómo pueden, como equipo, fomentar una cultura de empatía centrada en la persona en su lugar de trabajo? Hay que empezar por ti. Practica escucharte activamente, verte cómo estás, cómo te sientes el día de hoy. Analiza, pregunta humildemente. Ve con tu equipo y haz lo mismo. Velos consciente, escúchalos activamente, interpreta lo que dicen, pregunta humildemente y entonces podemos establecer una confianza mutua para poder sentir empatía y una empatía proactiva. No solo es me pongo en tus zapatos, me pongo en tus zapatos y te ayudo para que salgas de esa situación. En resumen, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Desde entonces se decía, pero no se entendía y no se hacía consciente. O sea, era gente que lo hacía sin medirlo, que lo hacía porque así le nacía y otros no lo hacían. Esto es centrado en la persona en la modernidad. Es Sir William Olser hablando en la modernidad. No solo es la enfermedad, es la persona más allá de la enfermedad y lo que más le importa a la persona. Y no solo es el paciente, sino también el personal de salud. Pues bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Yo sé que es muchísima información, me hubiese gustado profundizar más en cada uno de los puntos, pero en una hora es un poco difícil. Traté, como les dije al principio, poder ser de una manera más integral toda la información. Si hay espacios para duda, yo con todo gusto estoy disponible.